Hola, buenas tardes y bienvenidas al Seminario Intemperie, en el que todos los viernes de junio cobijamos inquietudes y compartimos diferentes maneras de dialogar desde distintos sures del continente americano. La mesa de intervenciones de hoy está dentro del eje Políticas de la Voluntad y el Daño y tiene como invitadas a Mariela Peller y Paulina Varas, a quien quiero agradecer en nombre de todos los que formamos Intemperie que hayan aceptado esta invitación a compartirla durante un ratito en un viernes por la tarde. Les recuerdo la estructura de la charla. Vamos a comenzar con una presentación de las invitadas de 15 minutos para luego abrir el espacio de la conversación. Así que por favor siéntanse convocadas a participar con sus preguntas y comentarios en Facebook, en el chat de Zoom. Y ya sin más preámbulos, me gustaría presentarles a nuestra primera panelista, Mariela Peller. Mariela es socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y coordinadora de la Red de Género, Feminismos y Memorias de América Latina y el Caribe. Y va a hablarnos hoy sobre cobijarse en la desobediencia. Mariela, la intemperie es tuya. Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches aquí desde Argentina, Buenos Aires. En primer lugar, agradezco a Tatiana, especialmente a ella, que me invitó a participar de este amistoso encuentro, y también al resto de las compañeras de la Intemperie por el enorme trabajo de organizar este seminario en este difícil momento de nuestras vidas. Hoy voy a compartir algunos avances de un proyecto de investigación titulado Nuevas voces de la memoria social, hijas de represores en Argentina. Preparé un breve texto que voy a leer porque soy muy desorganizada para exponer y bueno, no quiero extenderme mucho en el tiempo de estas primeras líneas que quiero plantear. Bueno, hasta la fecha los debates sobre la denominada segunda generación dentro de los estudios de memoria latinoamericanos venían enfocándose casi exclusivamente en las memorias de hijas e hijos de víctimas de la violencia estatal. Pero desde mediados de 2017, en un contexto global en que la derecha ha ganado fuerza, comenzaron a surgir nuevas voces que muestran otras visiones intergeneracionales sobre las dictaduras de la región. En particular, han surgido con bastante fuerza las voces de las hijas y familiares de colaboradores y perpetradores de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que reniegan de los actos cometidos por sus progenitores y rompen con los pactos de silencio. Estas voces se posicionan en defensa de memoria, verdad y justicia y consideran que sus padres deben ser juzgados y condenados por los crímenes que cometieron durante la última dictadura militar. Algunas de estas hijas, junto con hijos y otros familiares, conformaron el colectivo Historias Desobedientes. A pesar de que hay varones en la agrupación, en general hablo de hijas en femenino porque el grupo está liderado por mujeres, pero sobre todo porque se caracteriza por una impronta feminista en sus gestos y discursos, tanto personales como colectivos, que habilita unas desobediencias, unos modos de organización y unas genealogías específicos. Quiero señalar también que recientemente se han formado colectivos de historias desobedientes en Chile, en 2019, y en Brasil durante este año. En Argentina, diversos procesos sociales colaboraron en el desplazamiento desde una experiencia personal trágica hacia una salida al espacio público y la conformación de un colectivo político. Estas nuevas voces
encontraron sus condiciones de emergencia y escucha social inmediatas con el repudio masivo a las políticas de la memoria regresivas del gobierno de Mauricio Macri, que gobernó entre 2015 y 2019. Pero sus posibilidades de más largo aliento se tejieron con la larga lucha del movimiento de derechos humanos y el movimiento feminista y de mujeres. Estas voces emergentes exhiben que los debates públicos sobre las responsabilidades criminales, los procesos de construcción de la verdad y los avances en la justicia a través de los juicios han tenido efectos en las propias familias de los perpetradores, principalmente en integrantes de las segundas generaciones que rompieron lealtades familiares y emprendieron procesos de desafiliación. Asimismo, estas voces no podrían haber sido enunciadas ni escuchadas sin la presencia en la esfera pública del movimiento feminista, con sus cuestionamientos a la naturalización patriarcal de los lazos de sangre y la institución familiar como un espacio de felicidad. No es casual que la primera vez que el colectivo Historias Desobedientes salió a la calle con una bandera haya sido un 3 de junio, en la marcha de Ni Una Menos contra los femicidios. Este acontecimiento evidencia no solo el compromiso del colectivo con la crítica al patriarcado y a la violencia machista, sino también el sentimiento de que la calle que se animaron a pisar juntas por primera vez para ser cobijadas fue una calle tomada por mujeres. En el marco de la propuesta de este seminario, me interesa pensar cómo, mediante la visibilización de sus historias personales, estas hijas evidencian la imbricación de violencias dictatoriales y patriarcales, entre espacios sociales, el centro clandestino y el hogar, pero también entre temporalidades, el terrorismo de Estado y sus continuidades actuales en democracia. Como dije antes, el feminismo presente en los discursos y las prácticas de estas hijas habilita 3 movimientos. 1. Las desobediencias personales, familiares y colectivas. 2. La creación de lazos ético-políticos novedosos. Y 3. La elaboración de genealogías de mujeres y feministas. En cuanto a las desobediencias, ya mencioné algunas cuestiones. Las hijas desobedecen múltiples mandatos: el de silencio, el de honrar la ley del padre, el de mantener la endogamia familiar militar, entre muchos otros. Las hijas desobedientes han tomado la palabra en una multiplicidad de formas: habla, escritura, testimonio, declaración, y en una variedad de espacios: sus hogares, sus lugares de trabajo, de estudio, las escuelas de sus hijos, juicios, medios de comunicación, charlas, libros. Y al hablar han revelado experiencias en primera persona hasta ahora desconocidas sobre la vida cotidiana y los núcleos cercanos de los represores. Son desobediencias que se dirigen específicamente contra su progenitor, pero que también rompen con el sistema de creencias patriarcales de la patria militar y el discurso masculino machista de las castas militares y policiales. Tanto la ruptura del silencio como el ejercicio de la desobediencia son acciones con fuertes cargas simbólicas, dado los sentidos sociales específicos que, como categorías nativas que refieren las conductas sostenidas por las castas militares, poseen las ideas de obediencia debida y de pacto de silencio. Sobre los nuevos lazos ético-políticos, las hijas hablan recurrentemente de la hermandad y el amor que las une entre sí. El desplazamiento desde un proceso de desobediencia personal y familiar hacia la conformación de un colectivo político con otras les permitió tejer lazos de cuidado y cobijo frente a las violencias actuales y pasadas. Este gesto de cobijarse en la desobediencia es un gesto radicalmente feminista, que tiene marcas de género y que implica la posibilidad de hacer mundos, para usar la expresión de Leslie Kern en Ciudad Feminista cuando se refiere a las amistades femeninas. La desobediencia es a la vez personal y colectiva, psíquica y social. Supone reconocerse no solo en la ruptura con los legados criminales familiares, sino también en la capacidad de trazar nuevos relatos y prácticas que articulen formas del cuidado y de la vida por fuera de las violencias cotidianas. Ya en los años 70,
las feministas de la segunda ola tenían grupos de autoconciencia y formas de vínculos entre mujeres que suponían formas de cuidado y colaboración mutua. Eso que hoy llamamos como sororidad. Asimismo, estas hijas hurgan en el pasado, en sus abuelas, en sus madres, en las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, para encontrar modelos de mujeres amorosas, fuertes y desobedientes que las guían en el camino de las resistencias a los legados familiares. En sus relatos testimoniales y autoficcionales, las hijas arman una especie de revisión feminista de su biografía. Construyen linajes de mujeres como plataforma y sostén de sus propias desobediencias. La construcción de lazos de confianza actuales y de genealogías femeninas desobedientes muestran cómo, detrás de la posibilidad de confrontación de las hijas, hay otras mujeres que las sostienen real y simbólicamente. Estas genealogías feministas eliden las lógicas masculinistas del poder y resisten el etos militar, policial, patriarcal, que valora lo masculino en detrimento y negación de lo femenino. En varios relatos de las hijas aflora el tópico de la decepción del padre ante la llegada al mundo de la hija mujer. La lucha contra el patriarcado la empecé cuando nací, porque nací mujer, cuando esperaban un varón. Escribe una de las hijas en Escritos desobedientes, libro que presenta ensayos de varias integrantes del colectivo. En su conferencia ¿Por qué obedecemos?, Jean-Luc Nancy refiere a las diferencias entre la obediencia natural, aquella que las niñas tienen respecto a sus madres y padres, y la obediencia técnica, la del soldado respecto del ejército. Las integrantes de Historias desobedientes van contra ambos tipos de obediencia, para inventar una posición subjetiva y social novedosa. Muchas de las iniciativas y transformaciones sociales son producto de indisciplinas respecto de lo que estaba presente en el orden social general. Para producir algo nuevo, cualquier movimiento personal y colectivo debe partir de la desobediencia y la ruptura, pero luego es necesario crear mundos y genealogías a partir de otros valores, creencias y afectividades. No alcanza con la transgresión. Una ruptura que se queda allí se parece mucho a la obediencia. Así lo expresa Historias desobedientes en su manifiesto. Cito: somos un colectivo compuesto por personas con historias similares y a la vez diferentes, unidas por el dolor y la postura crítica frente a nuestros progenitores o familiares, pero también vinculadas por la palabra, la acción y el deseo de transformarnos y transformar esta sociedad. Bueno, cierro el libro de lo que leí recién, es este, que como no traje ningún PowerPoint con ninguna imagen, les muestro el libro. Y voy a cerrar acá con estas palabras del colectivo para no extenderme mucho más y después seguimos cualquier cosa. Muchísimas gracias, Mariela. Y sí, ahora volvemos. La segunda panelista es Paulina Varas. Paulina es académica e investigadora de la Universidad Andrés Bello, doctora en Historia y Teoría del Arte. Ella es miembro de la red Conceptualismos del Sur, investiga sobre arte, política y producción de subjetividad. Es madre de un niño y cuidadora de una gata. Paulina va a hablarnos hoy sobre prácticas creativas y propuestas ético-estéticas de los cuidados. Pau, la intemperie es tuya. Hola, ¿se escucha? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. Gracias, Ana, por la presentación y bueno, un gusto estar acá con ustedes, acá digamos, compartiendo este momento, porque el acá se vuelve tan extraño, ¿no? Este espacio. Ya no sé qué nombre le vamos a poner a este tipo de encuentros que vamos produciendo, pero bueno, feliz de estar compartiendo, de haber escuchado el trabajo de Mariela y de poder compartir un poquito de acá desde Chile. Yo estoy acá mi casa está en medio de dos ciudades, estoy entre Valparaíso y Viña del Mar, que son dos ciudades como con
en la costa, no estoy en la capital, estamos como en otra conformación, y viviendo, bueno, este momento, que con esta crisis sanitaria, con este proceso constituyente, lo comentábamos hace un ratito, de tantas intensidades coexistiendo, ¿no? También un poco, bueno, procesando qué es lo que estamos viviendo, también constatando de que hay cosas que no son nuevas, de que, por ejemplo, las formas, digamos, de violencia cotidiana hacia nuestros cuerpos, hacia nuestras vidas, las formas de explotación, las desigualdades, las violencias, son cuestiones que ya estaban y que ahora se han hecho más visibles o se han incrementado, ¿no es cierto? Entonces, y a la vez, bueno, en Chile estamos en este proceso, digamos, constituyente que nos da tanta ilusión, ¿no? Y frente a estas fuerzas, digamos, que están como fuera de nuestros hogares, fuera adentro, pareciera que ya esos límites ya no existen, ¿no? Manteniendo y preservando y autopreservándonos, ¿no? Entonces, bueno, yo quería compartir con ustedes realmente una reflexión que tiene que ver como con estos últimos tiempos, que resume un poquito como trabajos que yo he venido haciendo con prácticas de algunas artistas en el contexto de la dictadura, de la lucha antidictatorial, ¿no? De la lucha cívico-militar chilena, pero sobre todo también cómo estas mujeres fueron guardando sus legados, ¿no? Sus archivos, sus memorias para un porvenir, ¿no? Y ese legado tan potente que al que me he podido acercar de parte de mujeres artistas respecto a esas prácticas, ¿no? Respecto de sus propias prácticas, mujeres artistas que estuvieron muy vinculadas, por supuesto, con la lucha, como decía, antidictatorial. Entonces, de ahí viene un poco, le agregué, verdad que tengo que compartir, ahora comparto. Y traje una pequeña presentación porque en realidad lo mío, como ven, tiene que ver mucho con una reflexión también desde las imágenes. Entonces, bueno, el título que les había compartido antes era Prácticas creativas, propuestas ético-estéticas para los cuidados, ¿no? Pero yo le agregué ahora ya pensando, porque seguía pensando después esta noción de también tomando la noción de la nanopolítica un poco también, porque seguí pensando después de la propuesta que les mandé, y resulta que hay una cuestión como, bueno, la nanopolítica que tiene que ver también, viene desde la micropolítica, es parte de lo mismo, pero me parecía que en este momento en que estamos, ¿no siento?, haciendo lo mismo que ya veníamos haciendo, con las herramientas que ya teníamos herramientas, ¿no es cierto?, para poder vivir este contexto que estamos viviendo digamos, de luchas de distinto tipo, de luchas, digamos, antipatriarcales, de luchas por tener un contexto social un poco más justo, en fin. Veníamos el feminismo, digamos, nos ha dotado a nosotras hoy de una serie de herramientas para vivir, ¿no? Para seguir, digamos, produciendo espacios de vida, pero la pandemia, el contexto de la crisis sanitaria también nos pone en un lugar con otros grados de dificultad. Entonces estaba esta idea de que la nanopolítica posibilitaría justamente seguir haciendo lo mismo, pero con distintos grados de dificultad, con estos distintos grados de dificultad que se nos presentan en la preservación de nuestras vidas, en la preservación de nuestros espacios, con, digamos, de nuestra propia vida, pero también de quienes cuidamos. Por eso me importaba también mucho que en mi presentación no solamente cuando pienso en los cuidados, pienso en el cuidado de mi vida y de quienes están más en situación de dependencia, como son mi hijo, pero también son los animales que nos acompañan, ¿no? Hay como esta conformación que hemos podido hacer para poder, bueno, sobrevivir. Entonces, la cuestión también era cómo seguir conservando esa suavidad nanopolítica que nos permite justamente
vivir en lo cotidiano, en lo inmediato, en el espacio inmediato. El cuidado también va colindando siempre con este hacer mundos, va posibilitando que existan mundos, mientras también voy agenciando mi propio espacio. Entonces, ¿cómo seguir implementando nanomomentos y nanoespacios que también vayan teniendo y vayan pudiendo recoger esas capacidades, esas como variaciones intensivas también, ¿no? Que van pasando en nuestros espacios? Bueno, todo esto en un contexto de lo que ya muchas de ustedes conocerán, ¿no es cierto?, que es la revuelta social. Nosotros entramos al momento de, digamos, de la pandemia, del COVID, digamos, con una experiencia en nuestros cuerpos muy, muy, bueno, muy sísmica, lo digo también como lo he hablado con otras colegas, amigos, en fin, compañeras. Lo que pasa, por ejemplo, para las personas de mi generación, que somos las niñas que nacimos en los primeros años de la dictadura militar, ¿no es cierto? Hay mucho de la revuelta social que tenemos que procesar, ¿no? Hay mucho de la revuelta social que está ahí hablando cosas que no nos habíamos atrevido a lo mejor a hablar antes, o no habíamos podido construir el espacio para hablar públicamente las demandas que aparecen en la revuelta social. La revuelta social es una revuelta micropolítica, es una revuelta que no tiene, ¿no es cierto?, digamos, una sola cabeza, es algo que realmente es bueno, una revuelta, se le llamaba estallido también acá. Entonces, bueno, no quiero hablar solo de ese momento, sino que quiero avanzar un poco más, pero sí va apareciendo algo acá que es que en la calle, en el espacio público, aparece muy fuertemente, ¿no es cierto?, esta noción como que las calles nos empiezan a hablar, ¿no? Hay una serie de registros maravillosos, acá no estoy mostrando casi nada, son fotos además que quiero decir que las saqué de internet, por lo tanto no sé de quién son la autoría, pero bueno, las estoy sacando de la web. Los registros, hay muchos registros de la revuelta, de los rastros en las paredes, de cosas que fueron también desapareciendo, que eran urgentes, que iban por momentos registrándose, que iban superponiendo, ¿no es cierto?, como si fueran especies de palimpsestos urgentes. De cierta manera se fue creando esta idea como una revuelta muralista, algo muy visible, algo muy desde la afuera, salíamos, ¿no es cierto?, a conformar una especie de brigada micropolítica del descontento, que poco a poco fue construyendo un discurso también bien vivo, y que fue acompañada de todo tipo de creaciones estético-políticas, ¿no? Que estaba muy, como les decía, en el afuera, en el salir a cacerolear en todas las esquinas de los barrios. Se hicieron muchas actividades y fuera, ¿no? Hay imágenes muy importantes como la Plaza de la Dignidad, que está ahí en el centro de Santiago, mucha gente. Bueno, y junto a eso llega, digamos, este momento que es la pandemia, el repliegue hasta nuestros hogares, por supuesto para quienes lo tienen, ¿no es cierto? Y viene, digamos, toda una resignificación de decir, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo, no? ¿Cómo vamos a hacer esto, digamos, cómo mantener ese movimiento subjetivo, colectivo, pero dentro de nuestras casas? Y bueno, aparecen muchas iniciativas en todo Chile, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, por ejemplo, no soltemos la revuelta. Esa era como una de las consignas, no la soltemos porque esto nos está movilizando mucho, nos está movilizando, como saben, una de las consignas como fuertes eran, no son 30 pesos, son 30 años, porque eran los 30 pesos lo que se había subido, ¿no es cierto?, que fue uno de los detonantes del estallido, de la revuelta. Son 30 años, pero bueno, sabemos que son muchos años más, que son 500 años, no solamente son 30, pero sí marcando, digamos, un tipo de temporalidad que no había que soltar. Entonces, bueno, aparecen estas bastantes ideas de, por ejemplo, en el contexto de la cuarentena, de hacer cacerolazos, de hacer, digamos, de exponer todo lo que dentro de lo doméstico se puede visibilizar hacia afuera por la ventana, de quienes tuvieran, por ejemplo, un proyector de imágenes, poder proyectar imágenes, poder proyectar consignas, poder colgar en tu ventana,
también tomé unas imágenes aquí de internet, ¿no es cierto? Poder visibilizar entonces no solamente el descontento de la revuelta social, sino que también aquello que empezamos rápidamente a sentir en nuestras casas, ¿no? En el interior de nuestras casas, es decir, sobre todo, como sabemos, ¿no es cierto?, por esta división social en el cual nosotros nos vemos, esta posición donde se nos ha puesto en esta cultura patriarcal, que es en el centro, ¿no es cierto?, las mujeres de los cuidados, y empezamos rápidamente a estar muy recargadas, ¿no es cierto?, de trabajo, muy recargadas de trabajar y de cuidar y de hacer todo y sin ningún tipo de apoyo ni ningún tipo de resignificación, ¿no? Entonces, es muy importante esto de sacar, digamos, mantener la revuelta social, pero hacia afuera, y empezar a crear espacios para que eso se viera, se visibilizara. Bueno, dentro de toda esa, digamos, situación digamos, de empezar a juntarnos y hablar sobre los cuidados, empezar a hablar de estas formas, por ejemplo, de vivir, formas, digamos, de maternajes, de cuidados, de trabajo reproductivo, en este nuevo contexto, empezar a imaginar formas de hablarlo, imaginar formas de representarlo. También nos fuimos topando, ¿no es cierto?, nos fuimos topando como con aquello que teníamos para enfrentar esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son como los aprendizajes? ¿Cuáles son como nuestros legados para enfrentar este momento? Y a mí me pareció muy importante, en el caso de Chile, ¿no es cierto?, volver a mirar aquel gesto que hace que las mujeres, en este caso mujeres artistas, hayan cuidado, por ejemplo, archivos, hayan cuidado restos y registros de las luchas pasadas, pero no tan pasadas, porque la dictadura nosotras lo tenemos muy claramente en nuestros cuerpos, la última dictadura militar, pero ¿qué hacía que esas mujeres siguieran cuidando? Además, registros que en muchos casos eran registros como muy peligrosos, ¿no? Y me centraba en dos mujeres, una es Lottie Rosenfeld, que es la que aparece en esta imagen, que cuidó el archivo del colectivo de Acciones de Arte, que fue un colectivo muy importante, digamos que desarrolló muchas imágenes para la lucha dictatorial, que también estuvo en vínculo con otras mujeres que también guardaron muchos documentos, que son Diamela Altit, la escritora, y Luz Donoso, otra artista, que guardaron muchas cosas en sus casas, en cajitas. Y voy a hablar un poquito más, ya para ir cerrando la segunda parte, digamos, de Lottie Rosenfeld, porque ella murió el año pasado, en julio. Y yo, bueno, tuve la oportunidad de escribir algo que no sabía hacer una carta, si era una, no sabía qué, pero tuve la posibilidad de trabajar muy de cerca con Lottie, su archivo, ver cómo yo lo guardaba. Y bueno, les aprovecho de presentar, esta es una publicación maravillosa que hace la Coordinadora Feminista 8M de Chile, que se llama La Primera, hay muchos, y en una de las ediciones del año pasado, de la Primera, que es un periódico feminista, nosotros se publicó este textito, del cual quiero leerles una pequeña parte para ir ya terminando. Entonces, dice así, no es fácil, ay, perdón, que tengo tantas ventanas acá que me enredo. Ventana 1, ventana 2, espérenme un segundo. No la puedo correr, ahora sí. No es fácil encontrar el tono de escritura para comenzar a escribir sobre alguien que ya no está con nosotras en este plano de existencia, cuando alguien muere, ¿no? Encontrarnos justamente en este momento con esta digamos, del complejo de la muerte, en cuarentena, en pandemia. Optar entre una carta, un testimonio, un pequeño ensayo. Elegir por cuánto lo que conoces de aquella persona, cuánto de lo que aprendiste o te ayudó a pensar en otros mundos, cuánto de todo ello compartir en un texto que será publicado para que otros lo lean. Cuánta de esa forma puede ponerse pública, cuántas emociones dan vuelta en el cuerpo cuando escribimos, cuánto puede moverse. ¿Cómo dejar de sintetizar o resumir lo importante, lo que cabe solo en unos pocos caracteres? ¿Cómo hacer para que lo significativo emerja y que quede un registro de todo aquello que quiere compartirse? Hemos sido testigos de potentes y bellos homenajes a Lottie Rosenfeld desde que dejó este plano de existencia el 24 de julio del 2020. Un año caracterizado por múltiples complejidades y cuestionamientos por el tipo de vida que llevamos y el tipo de vida que llevaremos hacia adelante, desde el estallido social de octubre del 2019 hasta la pandemia global que nos tiene alertas sobre el cuidado de la vida
y las formas en que pueden regenerarse espacios devastados por el virus capitalista. Un año donde estar de luto es sin duda un desafío a nuestras fuerzas, a nuestros modos de existencia colectiva. Incluso las formas de despedida y los ritos que hacemos deben ser de otro modo. Entonces, todos esos homenajes y acciones que se han desplegado en las calles, a pesar de los confinamientos, se unen y trazan como un potente cuerpo colectivo. Los archivos que han sido guardados en casas particulares señalan también otras formas de cuidado que hay que comprender. Se trata de convivir con ellos y hacerles un lugar en el territorio de lo doméstico, es decir, en las propias vidas. Estos archivos cuidados y conservados en cajitas de cartón y separados a veces con hojas de papel volantín o en sobres de correo o bolsitas de plástico improvisadas nos cuentan historias. Me interesaba mucho dialogar con aquellos impulsos que hicieron guardar estas memorias a Loti, cuidarlas y ver en cada uno de los detalles esas formas de hacerles un lugar. Porque no se trataba solo de la propia historia, de su propia como historia, digamos, ¿no? de ella misma, ¿no? Como artista, sino que del entrelazamiento de esas memorias para muchas. Esa necesidad que surge en ciertos momentos y coyunturas sociales en que alguien de las comunidades se siente con la necesidad de conservar los registros documentales de un proceso colectivo. Seguramente en algunas culturas esto tiene un nombre específico y no responde necesariamente a un género, sino que ha sido realizada por quien haya tenido el coraje y la posibilidad de guardar, de cuidar, de preservar documentos, incluso peligrando en contextos represivos, al conservar estos mismos en sus hogares. Entonces hoy día podemos reconstruir algunos trazados, algunas memorias frágiles, pueden atestiguar junto a esos documentos y nosotras podemos navegar acompañadas por los mares y las lagunas mentales de parte de nuestra memoria colectiva. Porque sabemos que a veces recordar también duele, pero es gracias a esos documentos que nos permiten revolver las historias de coraje, en que a la vez emergen los heroísmos cotidianos, las resistencias sensibles y las nanopolíticas, que siguen poniendo el cuerpo en una primera línea invisible, defendiendo la vida. Justamente algunos de esos registros que bueno, a ver, siguen más adelante en el texto, nos permiten, por ejemplo, distinguir en acciones tan importantes como fueron la obra de Loti Rosenfeld, que ella realizó, impulsó durante muchos años, que se llama Una milla de cruces sobre el pavimento, que era justamente trazar en el espacio, en la calle, ¿no es cierto?, en la calle totalmente intervenida por el orden dictatorial, ¿no es cierto?, un signo más, que era un signo que justamente daba cuenta de esta necesidad de poner fin, digamos, a este intervencionismo en el espacio público y que conecta con otra acción que es muy fundamental y que es una consigna abierta que está todavía muy viva, ¿no es cierto?, en todas las demandas digamos, de muchos movimientos sociales chilenos y de otros sitios, que es el No Más, que es una convocatoria, una acción que hizo el CADA, que es un segundo momento que se puede ver justamente en su archivo, ¿no es cierto? Esta es justamente ella, un registro donde ella hace digamos, esta inscripción del CADA, que es el Colectivo de Acciones de Arte, convoca un no más a ser completado por las demandas sociales, a ser completado como no más miedo o no más armas, por ejemplo, en el contexto dictatorial, pero que hoy día también ha sido resignificado en nuestro, no solamente en la revuelta social, sino que también en otros escenarios. Y ya para terminar, digamos, otro de los registros de este signo variante, este signo, digamos, tan significante, que es el No Más, que es la agrupación de Mujeres por la Vida, donde, digamos, participó Loti y muchas otras mujeres en Chile, que funcionó también en los años 80 y sigue hasta el día de hoy. Lo tomó y lo resignificó el No Más porque somos más, ¿no? Y fue parte de muchas acciones digamos, de acciones relámpagos que se hicieron en el espacio público y del cual les quiero pedir un último minuto para mostrar de cómo estas marcas, esta inscripción, esta insistencia por el cuidado de la vida, digamos, por los límites que hay que imponer a la violencia para poder preservar nuestra vida, sigue vigente, que es un videíto corto que les voy a presentar, que es un homenaje que se hizo desde la brigada Laura Rodig de la coordinadora feminista 8M, después que Loti se fue de este plano, que está, un minuto. Más fascismo en Gualmapu, no pasarán. Rechazamos categóricamente las violentas agresiones contra el pueblo mapuche. Por
orquestada por una turba fascista y protegida por este gobierno criminal y sus fuerzas de orden. Estas acciones son parte de un racismo estructural que persiste en nuestros territorios. No lo permitiremos. Los pueblos debemos organizarnos contra el racismo. En Chile, el racismo mata, tortura y encarcela. Lo ha hecho durante más de 30 años en tiempos de postdictadura y por siglos de sostenido colonialismo de Estado. No lo permitiremos. No pasarán. Los ataques fascistas llamamos a la solidaridad activa con el pueblo mapuche desde todos los territorios. No más racismo, no más fascismo, no más ultraderecha, no más prisión política, no más agresión al pueblo mapuche, no más porque somos más. Es el momento de volver a demostrarlo. Bueno, ya ahí, volvió a empezar. Bueno, para dejar tiempo para que conversemos, es eso, ¿no? Este homenaje que se hicieron muchas mujeres en Santiago de Chile, digamos, justamente interpelando nuevamente la cuarentena, ¿no? Saliendo a sus calles, haciendo este gesto y componiendo un relato respecto a un hecho de violencia que había sucedido concreto el año pasado, reactiva nuevamente esta necesidad de volver a estas memorias y a estas formas de cuidar nuestras historias colectivas. Eso pues, gracias. Muchísimas gracias, Paulina, por tu presentación. Y bueno, ahora pasamos a este segundo momento donde vamos a iniciar un espacio para una conversación entre los proyectos y las presentaciones profundamente estimulantes y poderosas, especialmente, ¿no?, en este régimen desgraciadamente creciente y globalizado de desprecio por la vida. Pero primero pues quiero volver a agradecer a las panelistas en nombre de todas las personas que formamos Intemperie, y le quiero recordar a la gente que nos escucha y nos ve que envíen sus preguntas por el Facebook y en el chat o en el Zoom en Q&A, como quieran, lléguennos. Y mientras las preguntas van llegando, pues me gustaría detenerme en varias cosas, ¿no? Y después ya lanzaros una pregunta, en cómo cada presentación, ¿no?, las dos, abren posibilidades distintas de pensar y concebir la desobediencia, la potencia de creación colectiva y el tejido de memorias como lugar de cobijo y de cuidado. Y parece, ¿no?, que desobedecer las tiranías históricas y presentes ha estado siempre ligado al cuidado por la vida, pero también al contar y a la reunión. Y me parece que también ambos proyectos, ¿no?, y ambas presentaciones hablan de la necesidad urgente de crear nuevas formas de intercambio fuera de las violencias cotidianas, pasadas y actuales, y, como decía Paulina, crear lazos colectivos que den forma a un hacer otro mundo, ¿no?, como una responsabilidad, y aquí volviendo a Mariela, en cuanto al futuro de la memoria, de alguna manera. Y por supuesto en ambas hay una comunidad de práctica y aprendizaje fundamentalmente feminista, ¿no?, y en este caso transnacional y transversal, basada en la politización de lo personal, lo subjetivo y lo íntimo. Y aquí recopilaría un poco, en el caso de Historias desobedientes, ¿no?, la desobediencia compartida implicaría la transgresión de reglas fundamentales de la cultura, como tú decías, ¿no?, honrar a tu padre, a tu patria, al Estado, pero también el yo, que se convierte en nosotras, ¿no?, en la desobediencia, pero al mismo tiempo manteniendo lo específico de cada una, el testimonio, la experiencia propia, ¿no?, en cada uno de ellos, y que después en el segundo volumen se convierte en nosotros, donde ya se conversa con otras políticas, ¿no? Y por supuesto en el caso de Pau, pues todas las acciones, ¿no?, las corpografías artísticas, la toma de los muros, exploran las posibilidades múltiples del nosotras como un lugar de experimentación subjetiva, multiproductiva, ¿no?, como tú decías, como en constante deseo de producción, pero también, de nuevo, ¿no?, de imaginar conjuntamente mundos posibles.
Así que creo que tienen y comparten, ¿no?, esa práctica artística en todo su potencial como forma de comunicación y de creación de vínculos vivos en ese instante, ¿no? Incluso en la recolección de otras voces a partir de esos archivos que se rehabilitan, ¿no?, y aparecen casi palpitantes. Así que en estas cadenas, ¿no?, de ecologías de saberes y puestas en común del cuidado y la memoria, me gustaría que reflexionáramos sobre algo, ¿no? Porque yo creo que todas sabemos muy bien que lo personal es político, pero también somos conscientes, ¿no?, de que esa transformación, ese paso, no es inmediato, ¿no? Todo lo personal no se convierte en político y todo lo político no incorpora todas las dimensiones personales que debería representar, ¿no?, todas las individualidades. Así que me gustaría que desde aquí pensemos justamente las implicaciones políticas de estos colectivos, ¿no?, y de estas prácticas, y sobre todo en su inserción como actor colectivo, ¿no?, como actor colectivo en la sociedad. Así que desde historias, Mariela, pues me gustaría que reflexionaras sobre la inserción, ¿no?, de los desobedientes, lo que tú contabas en los años de impunidad y de negacionismo macrista. Y por supuesto, ¿no?, el caminar justamente en el 2017, a 2 años del comienzo de la ola feminista en Argentina, que va a determinar todo el tsunami, ¿no?, en todas las Américas. Y desde Pau pensar en la inserción de estas prácticas creativas comunitarias, justamente en lo que tú hablabas, ¿no?, en la inserción en el contexto de la insurrección, de la rebelión, del levantamiento en Chile. Y aquí las dejo. ¿Quieren que arranque yo? Sí. Dale. Primero, una cuestión que me parece que sí, que el nosotras es muy importante en el colectivo, y también me hago un comentario que es que me encantó que la convocatoria hay como una fuerza del nosotras, dando vuelta a la convocatoria de ustedes también asumieron esa persona plural en femenino. Y en algún punto diría que en realidad el nosotras y la cuestión de las mujeres la pongo un poco más yo en mi lectura del colectivo. O sea, es como una lectura más mía, y en realidad el colectivo en sí mismo, Historias Desobedientes, apuesta más por la E y por la X, tanto en su primer libro como en el segundo. Por eso esto lo aclaro, porque en realidad es como una insistencia mía, que también en realidad yo, a ver, explico también otra cuestión que quizás es un detalle, pero estas voces de las hijas, en realidad la primera voz que se hace más conocida es la de otra hija, que no forma exactamente parte del colectivo Historias Desobedientes, que es Mariana Dopaso, que es la ex hija de un represor, Miguel Echecolás, que hay un grupo de hijas que se quita el apellido, o sea, realiza un pedido a la justicia para poder quitarse el apellido de sus padres, ¿no? Mariana Dopaso y otras, que hacen como este gesto de llamarse exhijas. Entonces, en este momento, en la Argentina tenemos como estos dos colectivos dando vuelta. Este grupo que se vinculan entre sí, pero que no son exactamente iguales. Y entonces me parece que en mi lectura del nosotras hay como una conjunción, un querer leer estos dos movimientos que son tanto el de Historias Desobedientes, que se forma más como un colectivo político, porque de hecho ahora se han conformado en asociación civil, y este otro grupo de ex hijas que, que tienen como otro modo de organización, que se conocen, se participan de actividades en común, pero que tienen como otras derivas. Y entonces me parece que la fuerza, la insistencia en el nosotras es una lectura que hago yo, que me parece que está, ¿no? Pero que me gusta insistir en esa lectura, porque me parece que hay una fuerza ahí. En el nosotras quizás es como una necesidad de no abandonar tan rápido el femenino, ¿no? De no pasar Pero el colectivo Historias Desobedientes elige la E y la X. De hecho,
ellos son historias desobedientes, hijas, hijos, no sé si son hijes y familiares, ¿no? Está como esta... bueno, eso en primer lugar. Después sobre la cuestión del pasaje de lo personal a lo político y cómo este grupo emerge, yo decía, emerge en el 2017 en este contexto de justamente la marcha en la que Mariana Dopazo sale un titular en los medios de comunicación diciendo marché contra mi padre genocida, es una marcha, la conocida marcha contra el 2x1, que era una marcha que salió el pueblo a la calle a repudiar esta medida que lo que quería era generar una condonación de años de prisión a los genocidas. Ese repudio generalizado ante esa medida del gobierno de Mauricio Macri, que después tuvo que dar vuelta atrás, es el momento inmediato de aparición pública de estas voces. Pero yo además intento leer esta idea de pensar un largo plazo de posibilidad de pasaje de esta cuestión más personal a lo colectivo, que es muy larga porque, a ver, hubo también otras hijas previamente, hace muchos años, que ya habían aparecido algunas hijas que repudiaban a sus padres, pero digo, un caso muy conocido es el de Vanina Falco, que es una de las protagonistas de la obra de performance de teatro de Lola Arias, Mi vida después. Una de las hijas es Vanina Falco, que es la hermana de... Ay, ahora no me va a salir el nombre. Bueno, la hermana de un hijo apropiado, de Juan Cabandier, ahora me salió. Bueno, ya habían aparecido. Y también otro caso es el de otra hija, Rita Bagliati, que ella había quitado el apellido de su padre. Digo, hubo casos previos, pero justamente el contexto anterior no les había permitido la conformación de un colectivo político. O sea, hay algo en la escena actual que les permite esta conformación de un colectivo político y una voz pública, una posibilidad de esto que yo digo, una voz nueva en el escenario de la memoria social, que no es lo mismo que una hija se quite el apellido. Y me parece que lo interesante que todavía se está por ver es que esta nueva voz también aparece en un momento donde hay una proliferación de esto, de discursos reconciliatorios, negacionistas, también podríamos llamarlos dialoguistas, ¿no? Y esta voz de estas hijas, me parece que todavía estamos por ver los efectos que pueden tener para para tensionar estos otros discursos de las nuevas derechas. Aún lo estamos viendo, me parece. ¿Y cómo se van a articular en confrontación con esos nuevos discursos? Porque, por ejemplo, toda una cuestión, una discusión importante en la Argentina tiene que ver con lo que Elizabeth Chelin, que es como una de las que más ha trabajado las cuestiones de las luchas por la memoria, ha pensado como el familismo de los movimientos de derechos humanos en Argentina, ¿no? Cómo las organizaciones siempre se han apoyado en discurso, en los lazos de parentesco con las víctimas, por ejemplo. Y en este caso, las hijas desobedientes hacen como una tensión, una complejidad, tensionan ese familismo, ¿no? Porque por un lado lo cuestionan el lazo biológico con sus progenitores, pero por otro lado también salen al espacio público usando su parentesco con los genocidas, por decirlo de alguna manera. Hay también una actualización del familismo, porque justamente la sociedad las escucha porque ellas son las hijas, ¿no? Está esta idea de hasta tus propios hijos te están juzgando, ¿no? Hay una fuerza ahí también que actualiza esta idea de que la familia debiese ser un espacio, ¿no? Como que rompe, pero a la vez también juega, me parece que juega un poco con eso. Bueno, no sé, no me voy a extender más, de última después vuelvo, pero para algunas cosas de lo que estoy pensando, digamos. Me gusta mucho tu idea de la legitimidad del testimonio, ¿no? En este caso en particular, pero podemos volver otra vez y podemos volver, ¿no? a toda la visión feminista del movimiento que tienes y cómo se definen. Pero Pau, ¿quieres
añadir algo, comentar algo justamente desde ahí, ¿no? Desde la inserción. Sí, sí, o sea, también estaba pensando en este movimiento, o sea, lo que comentaba Mariela también, bueno, me hace pensar otras cosas de las que tenía pensada comentar, pero es que, bueno, es que me gustó mucho, me parece muy interesante. Voy pensando también un poco haciendo la traducción, ¿no? Como trasandina. Voy, que es complejo porque, claro, bueno, varias cosas. Entre ellas, esta idea como de lo personal es político, que ha sido tan importante, ¿no es cierto?, como un legado para nosotras, pero también que de cierta manera lo que pasa con el repliegue hacia adentro de nuestras, ahora, digamos, en las cuarentenas, en estos momentos que estamos, digamos, en el régimen, este régimen, digamos, violento que estamos viviendo nosotros con el gobierno de Piñera, nos tienen un estado, digamos, de excepción que permite que estemos con toque de queda desde hace más de un año, ¿no? Vamos a cumplir un año y medio en toque de queda, entonces es un momento en el cual estamos, y con unos toques de queda además que van ahí, digamos, van cambiando, se van poniendo más estrictos y con un control del espacio público militarizado hace mucho tiempo, ¿no? Que va despertando justamente no solamente memorias de resistencia, sino que también memorias dolorosas, ¿no? Como el caso de compañeras, por ejemplo, que digamos, sufrieron violencia, torturas durante la dictadura militar y que se reactivan dolencias físicas después de ver que nuevamente está esta impunidad en el espacio público en el contexto pandémico, pero que también reactiva las formas de violencia que se vivieron en el levantamiento, en la revuelta social, ¿no? Donde ustedes saben que eso también ha traspasado las formas de violencia que adquirió la respuesta militarizada al levantamiento chileno fue horrorosa, digamos, bueno, un ejemplo de ello justamente son digamos, la gente que fue perdiendo sus ojos, producto digamos, de la violencia policial y muchos tipos, ¿no? Pero, bueno, pensaba un poco en esto también, de que este repliegue hacia nuestras casas, hacia nuestros espacios, también nos ha hecho poner, digamos, la necesidad de poner en práctica otras formas digamos, de mantenernos, de sostenernos, ¿no? Y de ahí es que entonces lo político se torna eso de lo personal es político, se torna, de que sí, yo siento que tiene como ya hoy día otra intensidad en el sentido de que podríamos decir que lo político también es personal, ¿no? Una cosa así, como hacer una especie de espejeo o movimiento pendular más que nada, ¿no? Es pendular. Yo ya no sé si lo personal es político solamente, sino que lo personal es político, lo político es personal y es un movimiento que además en el medio del movimiento va trazando también como sentidos, ¿no? Y también por otro lado pienso que no sé si fue como muy poquito tiempo, en muy poquito tiempo dije muchas cosas y mostré a lo mejor muchos materiales, pero lo que quería decir es que lo que es interesante con los archivos que han sido, digamos, estos archivos más, por decirlo, desobedientes, ¿no? Porque no son los archivos oficiales, no son las memorias familiares necesariamente, sino que son memorias colectivas, que fueron guardadas porque sí. Ese porque sí, bueno, es como una especie de punta de un iceberg, ¿no? Porque no se fueron guardadas, porque sí, sino que de abajo hay como unas miles de historias que nadie ni sabe, porque son como más antiguas de lo que nosotros podríamos probablemente explicar, ¿no? Pero cuando, digamos, esas formas de guardar, esas formas de cuidar esas memorias, justamente nacen digamos, de haberlas tenido en los espacios domésticos, de haberlas tenido en los espacios donde las vidas van atravesándose por esos objetos, ¿no? Y la forma de traerlos hacia el presente, lo que pasa es que cuando
hay archivos oficiales, ¿no es cierto? Se traen al presente según unas lógicas, se organizan, se catalogan según unas lógicas con unos tesauros específicos para organizarlo, pero cuando estos otros archivos quedan, digamos, en las casas de sus guardadoras, y hay muchos casos, ¿no? No solamente de artistas, hay también, qué sé yo, etnógrafas, hay muchos archivos que se van perdiendo y muchas mujeres que fueron también guardando. Me he encontrado con esto, con otras colegas que investigan también archivos y... y lo que yo pienso, o sea, lo que creo es que no se traen hacia el presente con un movimiento como único, ¿no? No es que yo traigo algo y tiene sentido hoy porque sí, porque es antiguo, porque habla de una memoria, sino que tiene sentido en la medida que va afectando nuevamente nuestros cuerpos, ¿no? Esa inserción, esa traer hacia el presente no es purista, todo lo contrario, es un movimiento a tropezones, es un movimiento que tartamudea, que va como que no llega necesariamente en el momento indicado. Este homenaje que les mostré, este video de la Brigada de Laura Roddick, es un homenaje extraoficial, porque se hicieron muchos homenajes oficiales, bueno, no muchos, pero algunos. Esto es más, este gesto tiene sentido todavía, tiene sentido porque nosotras queremos seguir diciendo esto. No queremos seguir diciéndolo, no, bueno, no vamos a decir no más dictadura pinochetista, pero vamos a decir no más violencia, no más y claro, y es un movimiento que viene del nosotras, de todas maneras, de un nosotras que todavía hay mucho que decir. Por supuesto que el nosotras también estoy de acuerdo que hay otra enunciación, pero es un nosotras que todavía sigue vigente en nuestra cotidianidad. Entonces, bueno, quería decir eso, ¿no? Que no es una cuestión, no es un movimiento purista, esencialista, ¿no? Sino que es algo que emerge. A veces porque sí, me encanta esa cosa, ¿no? Como que, bueno, no sé, en nuestros jardines a veces crecen semillas y no sabemos por qué creció ahí la maleza y bueno, hay que respetarla como comentábamos también. Es, como decía Bell Hooks, me recuerda mucho, ¿no?, a lo que ella decía de una forma dulce de trabajo, que es intenso, que es imperfecto, ¿no?, que es garante de vida y que está lleno de sangre también, de alguna manera, ¿no?, de ese trabajo. Lo que decías antes de lo político y lo personal me recuerda mucho al comentario que ha hecho Parrini esta mañana, que decía que estamos tan enredados, ¿no?, en la biopolítica que ya hemos comenzado a usar este lenguaje de la medicina para hablar de posicionalidades y procesos sociales, ¿no? Y él mencionaba inocular, malestares virulentos, etcétera, etcétera. Pero volviendo justamente a lo que las dos estáis, ¿no?, intentando conectar, y os lo voy a poner en el centro, es volver un poco, ¿no?, a estas prácticas del cuidado por la vida, ¿no?, y de la vida como potencia de creación. Y me gustaría volver a una utilización de la definición que tiene justamente de este momento, ¿no?, el cuidado por la vida como práctica del colectivo del que hablaba Mariela, ¿no? Y ellos lo definen como ética del amor en la desobediencia. Y este amor desobediente, ¿no?, que es práctica y estrategia feminista, claramente, Mariela, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, se propone, ¿no?, como un cuidado y un cobijo sostenido, sostenible y material. Y me recuerda mucho al amor de las feministas negras y racializadas de los Estados Unidos, ¿no? Es el concepto del amor radical de Angela Davis, es el amor revolucionario de Valerie Kaur, es el poder transformador del amor de Bell Hooks, y por supuesto, ¿no?, son las pedagogías del cruce de Jackie Alexander, de Chandra Mohanty, etcétera, etcétera, no solo por mostrar algunas. Pero volviendo al amor, ¿no?, y también desde lo que hablaba Paulina y desde lo que hablaba Mariela del silencio, durante mucho tiempo se nos ha impuesto a las mujeres y a otros sujetos feminizados, especialmente, ¿no?, en este sur globalizado y precarizado, el silencio, ¿no?, de la violencia, el silencio del duelo en nombre del amor a la familia, del amor a la pareja, incluso del amor a la causa, ¿no? Pero estos momentos, estos procesos, estas mareas, ¿no?, este tsunami, lo que muestran, igual que lo mostraban, ¿no?, en los 70 y desde los 50 antes, ¿no?, que ningún cambio social significativo puede darse sobre las espaldas de las mujeres o sobre sus cuerpos.
y volviendo, ¿no?, a ese momento de utilizar justo el ni una menos y esa marcha, ¿no?, para salir en ese instante, volver a reclamar ese espacio donde a nosotras también nos incluyen. Así que me gustaría que pensáramos justo desde lo que estabais diciendo, ¿no? Si este amor radical, este amor desobediente, este amor revolucionario es la decisión de hacer el trabajo, ¿no?, pero de hacerlo de alguna manera. Así que en el caso del colectivo de historias desobedientes, ¿no?, es hacer el trabajo por otras que no son iguales, ¿no?, acompañando a distintas políticas, introduciendo a otros y también caminando con ellas, ¿no? O en el caso actual, ¿no?, hacer el trabajo por nuestros adversarios, o sea, entendiendo que las heridas no son moralmente iguales, pero que hay que comenzar a hablar e imaginar un mundo que nos incluya a todos, a todas y a todes, ¿no? No desde como lo decías, hablabas, no desde un proceso de restitución, sino de un proceso de justicia, pero imaginarnos a todos juntos, ¿no? Y un poco también como lo que decía Paulina, y también es un amor que es una práctica, ¿no?, que implica hacer el trabajo por nosotras mismas, por el derecho a la rabia, por el derecho al grito, a la desobediencia, ¿no?, que no es una indulgencia, sino una manera de resistencia política. Así que me gustaría lanzaros una pregunta muy amplia, pero que creo que atraviesa todo esto, ¿no? Volviendo a la idea de Bell Hooks, que decía que para sanar a nuestras comunidades heridas debemos volver al amor. Y me gustaría preguntaros, ¿no?, ¿es el amor nuestra esperanza y nuestra salvación? ¿Arranco yo? Sí, ¿Cómo sí, quieren? dale, Sí, dale. yo agrego una cosa que es que, claro, lo de la ética del amor en la desobediencia es algo que estaba en el texto que yo mandé y que después lo saqué. Digo, quiero decir, no lo presenté hoy. Y voy a explicar por qué. Porque en realidad, a ver, yo también estoy trabajando muchas cuestiones que tienen que ver con afectos, ¿no? Y claro, y tirar así lo del amor tan simple me da un poco de temor en el sentido de tener un poco de recaudo por esta cuestión que Ana mencionaba después, ¿no? Nos han impuesto la idea del amor, ¿no? Digo, el amor romántico, el amor a la familia, el amor a la patria, el amor revolucionario. Y entonces yo, de alguna manera, lo quité porque quería intentar hacer una lectura en otra clave y por eso introduje estas otras palabras que quizás justo digo, traje otras feministas que piensan desde otras palabras, pero que en realidad después, cuando vos lo retomabas hoy, digo, bueno, a ver, podemos apropiarnos, y hay otras feministas que han usado la idea de amor, pero yo por eso traía la idea de los grupos de autoconciencia feministas, o la idea del afidamento de las feministas italianas de los 70, la idea de la sororidad, la idea de las amistades entre mujeres, ¿no? Como que intentaba recuperar otros modos de nombrar eso mismo que sería una ética del amor en la desobediencia por un recaudo de que me parece que esto, digo, eso que llaman amor es trabajo no pago, ¿no? Entonces también quise, como lo saqué para no tener que traer toda esta discusión, pero que a ver, que me parece que realmente si uno puede pensar otros modos del amor y no quedarse con una lectura de alguna manera del sentido más común, que implica una lectura positiva del afecto del amor per se, recuperémosla, ¿no? Quiero decir, pero bueno, yo intentaba como traer otras ideas, otras nociones, otros conceptos, pero para pensar, bueno, esta misma idea que estaba trayendo Ana. Y también me parece que está muy bien también el comentario que hace Alina acá en el chat, esta idea de pensar la desobediencia en línea con este no más que retomaba este colectivo de feministas que traía al final de su intervención Paulina, porque realmente yo también leí, o
sea, esa sintonía, por decirlo de alguna manera. Y el no más es también un modo de romper el silencio, o sea, no más silencio, pero a su vez me parece que hay algo que es interesante, que es esta, ¿cómo decirlo?, esta multiplicidad de repudios y de cuestionamientos a múltiples violencias, ¿no? Digo, era no más racismo, no más fascismo, no más dictadura, no más, que en algún punto es la misma multiplicidad de repudios y de cuestionamientos que aparecen en el colectivo, historias desobedientes. Pero a su vez, me parece que también lo que hay es este intento de recuperación, ¿no? Porque el no más, que aparece ahora, o no sé de qué año era, no recuerdo exacto, digo, es actual, pero es recuperar las luchas del pasado también, ¿no? Como que me parece que es esto, es un abrir, una multiplicidad, es vincular luchas más actuales con luchas del pasado, digo, traer formas de intervención, nuevas formas, renovar las viejas formas, bueno, eso, retomar, hacer un uso de la memoria, de las formas de intervención del pasado. Y ahora, bueno, eso, creo que ya, no sé qué más será, me perdí un poco. No, alguien me preguntaba, perdón, voy a aprovechar que tomé la palabra, y alguien me preguntaba en el chat, no manejo bien esto, no entiendo si el resto de la gente ve las preguntas que me hacen a mí o no. Patricio, me preguntaba sobre las diferencias entre el colectivo argentino con el de Brasil y el de Chile. Y en realidad no tengo muchísimo para responder, más que de alguna manera el colectivo nace en Argentina, y que me parece que hay también en algo que mencionaba Ana hace un rato, como una intención de transnacionalidad, ¿no? de abrirse hacia otros, bueno, hacia otros territorios también. De hecho, primero nace en Argentina, hay si no me equivoco, hay como un contacto vía una integrante que participa en Argentina, pero que es chilena, y entonces se empieza a armar el colectivo en Chile, y entonces se empieza a armar en Brasil. Y además, a ver, porque también yo, cuando hablo nueva voz de la memoria social, son pocos, en proporción con el nivel, con la cantidad de hijas, hijos e hijes de represores que hay. Entonces también la intención del colectivo es, ahora me acabo de acordar que quería decir esto, hace un ratito antes de meterme acá adentro de este Zoom, encontré, o sea, hoy salió una nota en el Página 12, que es como el diario de Argentina, de los grupos progresistas, podríamos decir, una nota de una otra hija de represor contando una experiencia, un testimonio, justamente hablando de los testimonios, un testimonio personal, una pequeña nota, y ya en los comentarios debajo, alguien que la estaba convocando a formar parte del colectivo, ¿no? Hay como una intención de convocar, que son muy pocas todavía, o sea, hay como digo, yo hablo de nueva voz de la memoria social, y es como de la fuerza de esa voz y de esa enunciación, pero a lo que es nivel de integrantes, podríamos decir, es muy pequeña la fuerza. Creo que es la fuerza más de lo que significa esa palabra y la posibilidad de esa palabra, que al nivel bueno, cuantitativo de sus integrantes. Y entonces, hubo como una especie de contagio, porque también hay una intención muy fuerte de despertar la desobediencia en el colectivo. O sea, es uno de sus objetivos, es hacerse escuchar para que cada vez haya esta idea de que cada vez haya más desobedientes, por decirlo de alguna manera. Pero también, volviendo a la pregunta de Pato, y Pato, sí, ahora dejamos que hable Paulina y luego podemos volver a la pregunta, pero justamente lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, el segundo libro
la coeditora, estaba intentando encontrar el nombre, Verónica, creo Está que ahí, es Estay. Sánchez, sí. Ella es chilena, ¿no? Del colectivo Historias Desobedientes en Chile. Y quizá lo que más, a mí lo que más me impresiona no es solamente la necesidad del testimonio, del archivo, de mantener la memoria del futuro, etcétera, sino que están creando proyectos de ley en Argentina, ¿no? Que les permite Sí, testificar en sala, que es un sí, camino, ¿no? Que se puede copiar, que de nuevo Argentina pasa a ser, ¿no? El modelo de todo un movimiento de transformación, no solo cívica, social de las calles, sino una transformación constitucional necesaria para que comience a haber un proceso real, ¿no? De historia de la memoria y de política de la memoria. Solo quería añadir eso. A mí me parece que es enorme el potencial que eso tiene. Pero, Paulina, perdón, ¿quieres añadir algo a todo esto? Sí, luego, bueno, en realidad me quedé un poquito pegada, o sea, tenía preparado unas cositas acá para decir respecto de la primera parte, que como cuando hablaban de la ética del amor desobediente, que yo no lo conocía del trabajo de Mariela antes y ahora obviamente lo quiero conocer, pero también me acordaba un poco que o sea, dos cuestiones, como el amor, o sea, el concepto de amor termina siendo como algo tan difícil de agarrar, ¿no? Con esta diversidad que tú ya expusiste, ¿no? Por un lado, el amor radical, toda esta revisión de estos conceptos más del lado de la feminista, pero también con toda esa complejidad que me recordaba un poco esta otra noción que ha trabajado harto Sara Ahmed con la felicidad, ¿no? Que son como conceptos que no, nos ayudan justamente de nuevo también a situarnos en esta noción que me gusta mucho de las aguafiestas, que también es tan interesante, ¿no? Como de que, claro, nuevamente volviendo al momento como de la pandemia, de las cuarentenas, estaba pensando cómo también, cómo se resignifica o cómo empieza a ser un objeto también de análisis esta noción del amor en relación con tres ideas que están contenidas un poco en la propuesta de su seminario, que es el cobijo, por un lado, la preservación y el cuidado, ¿no? Pensar cómo actúa ahí en el contexto de la cuarentena. Y una de las necesidades que surgió acá con unas compañeras acá en Valparaíso fue muy urgente, muy desde una necesidad así como de autopreservación, fue justamente componer un espacio de trabajo sobre un taller, un espacio colectivo de trabajo sobre estas cuestiones en la cotidianidad, ¿no? Bueno, un taller que me tocaba a mí facilitarlo, entregar materiales, conversar, un espacio de escucha, imaginación política, pero también de lectura conjunta de distintos materiales. Pero una de las cosas que más estaba siempre, que ha estado siempre, lo seguimos haciendo todavía, y nace del legado de estas mujeres que guardaban, de ahí vienen, son las mujeres que guardan, las mujeres que cuidan, y nosotras que hoy día cuidamos y sostenemos y hacemos este trabajo, como decía la Mariela, no pago, ¿no? Y yo diría que, claro, una de las cuestiones que todo el tiempo está ahí tratando de resignificarse es ¿dónde nos posicionamos entonces nosotras hoy día, la mayoría mujeres maternando, ¿no? En esto que estamos haciendo hoy. ¿Qué estamos sosteniendo? ¿No? ¿Qué seguimos sosteniendo? ¿Cómo reactivar como este legado tan potente que tenemos nosotras desde los feminismos, desde estas mujeres que luchaban no solamente contra la dictadura, contra esas formas, ¿no es cierto?, digamos, de la expresión del patriarcado en el espacio público, desde un poquito más encarnado también en nuestros cuidados prácticos, porque esto es todo práctico, esto es todo poner en práctica, eso no es tanto pensamiento a veces, o sea, el pensamiento, bueno, de ahí en la mañana preparando algunas ideas, estaba un libro que estoy recién leyendo realmente, que es una conversación entre Donna Haraway y Marta Segarra, un librito chiquitito que acaba de salir, y hablan un poco de eso, pues ella dice, esta idea de cómo hacer emerger esta cosa de que estamos pensando
un pensar mientras estamos haciendo, ¿no? No es un pensar escindido. Y nosotros estamos pensando y haciendo, y ese haciendo no solamente es, digamos, haciendo nuestras vidas, sino que también en ese haciendo se implica el cuidado de otro, de otra. Y ahí, digamos, como todas estas idealizaciones en las que nos han hecho, digamos, que forman parte de nuestros imaginarios de los cuidados, ¿no es cierto? Se van poniendo en crisis en este momento. Y yo diría que tendría que ver cómo cocinar en un calderito nuevo la palabra amor y cansancio, ¿no? Como que están ahí todo el tiempo dando vueltas. O sea, como que cómo crear estos espacios, estos calderos donde podamos cocinar. Me estoy pensando en el calderito típico, ¿no? Como con fueguito abajo y con múltiples hierbitas adentro, es decir, cómo poder cocinar ahora algo que permita que podamos seguir hablando de amor radical, ¿no? Como que todavía lo podamos decir, porque estamos muy cansadas de todo esto, y no se ve salida, bueno, digamos, muy colectiva, sino que pareciera que la salida es como más digamos, como de grupos, de pequeñas comunidades, de pequeñas comunidades de proximidad, ¿no? Y tenemos que activar estos espacios de cocina, digamos, de nuestra resistencia de nuevo, ¿no? Sí, el calderito de las brujas. En realidad estaba pensando siempre en esos calderitos que nos hemos preservado gracias a esos calderos. Entonces, nosotras igual hoy día, ¿cómo conformar esos lugares para seguir defendiendo el amor radical, la ética del amor desobediente, ¿no? Que tenga sentido en nuestras prácticas desde lo presente, ¿no? Desde lo que estamos haciendo cada día. Entonces, bueno, son desafíos que tenemos por delante todavía. Gracias, Pau. Mariela, no sé si quieres añadir algo más a este desafío, a este seguir creando redes, ¿no? A este seguir utilizando al pueblo, al barrio y a la comunidad para sostenernos. Quizás volver un poco a la cuestión del testimonio, que vos me preguntabas algo en relación a la legitimidad del testimonio. Yo noté eso. Y en realidad creo que no sé si te llegué a entender muy bien tu pregunta, pero hay algo que me parece que, a ver, lo que me parece muy interesante también del testimonio de estas hijas en relación con lo que tienen para aportar como voz novedosa para la memoria social, tiene que ver también con algo que se suele mencionar que de alguna manera hacen los testimonios de mujeres, podríamos decir, ¿no? Que es esta cuestión de que las mujeres cuando toman la palabra y dan un testimonio que tiene que ver no solo con cuestiones, podríamos decir, del orden de lo político y lo público y el afuera, ¿no? Sino que también hablan de esas cuestiones del hogar, de lo privado, de lo personal. Y en este sentido, la voz de las hijas me parece que también tiene esa particularidad, que es que nos hablan de ese territorio, de la casa y de los hogares, de los agentes de la represión, que es un espacio que hasta ahora no ha sido conocido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que de alguna manera también lo que hacen es poner en duda como esta hipótesis que me parece que se sostiene recurrentemente, que es la idea como de la doble personalidad del represor, ¿no? Como esta idea como los represores llegaban a sus casas y eran como re buenos, querían a su familia,
eran amorosos, ¿no? Como, y en la vida política y eran torturadores, por decirlo de alguna manera, en los centros clandestinos de detención. Me parece que la voz de las hijas empieza a tensionar esa hipótesis, porque hasta en los casos, por ejemplo, de el testimonio, por ejemplo, de Analía Kalinek, que es una de las fundadoras de Historias Desobedientes, que es casi como, bueno, ahora es la presidenta, es como la voz más conocida. Es muy interesante el recorrido que hace ella en sus testimonios, que es que su relato aparece primero en un libro que se llamó Hijos de los 70, que es una compilación de testimonios no solo de hijas e hijos de represores, sino también de hijos de desaparecidos, de hijos de represores quienes no cuestionan a sus padres, una especie de bricolage editado por Planeta, si no me equivoco, ahora no me acuerdo y no tengo el libro por acá, que fue un libro de alguna manera bastante cuestionado en el sentido de esta intención de diálogo que generó entre distintas segundas generaciones de los 70. Bueno, en ese testimonio de Analía, ella decía que ella, su papá, que le había costado mucho de alguna manera separar a su padre amoroso de su padre represor, porque su padre había sido un padre fabuloso, más o menos. Pero lo interesante es cómo ese relato que ella había construido de ese padre amoroso, a medida en que ella va haciendo este proceso de salir a hablar, volverse presidenta de Historias Desobedientes, salir a la calle, ese relato se transforma. ¿Por qué? Porque el padre, frente a todas estas acciones de repudio de parte de su hija, cuando la madre fallece, junto con las hermanas de Analía, el padre le hace una causa por indignidad para desheredarla. O sea, quieren desheredarla. Y así, de alguna manera, ese relato sobre el amor del padre se empieza a romper, porque cuando la hija rompe el silencio, el amor del padre no era tal, de alguna manera, ¿no? Digo, es muy interesante ver ese proceso que se da, como, bueno, de alguna manera, lo dice Pilar Calveiro en el libro que ella tiene sobre familia y poder. O sea, el amor muchas veces en realidad está sosteniendo relaciones de poder asimétricas, digo, como concepto, y como práctica, ¿no? Pero de repente, cuando esas situaciones se reconfiguran, eso desaparece y se vuelve poder puro, dominación, violencia, causa por indignidad. O sea, cuando las posiciones de poder se empiezan a mover, bueno, esto venía a la cuestión de qué es lo interesante de estos testimonios de estas hijas, ¿no? ¿Qué tienen de novedad para contarnos? Y me parece que, y este caso de Analía, de una manera que además es un testimonio que se va transformando en el tiempo, que no se mantiene igual a sí mismo, que va mostrando cómo dialoga con el contexto histórico también, ¿no? Cómo se va modificando. Me parece que lo interesante es esto, que los testimonios de estas hijas tienen para aportar cosas que son novedades en cuanto a lo que uno sabe de lo que fue el terrorismo de Estado en lo público y cómo se metió y se imbricó en los hogares. Bueno, en este caso en los propios hogares de los represores. Y ahí hay una novedad que tiene que ver con el modo en que se articula el testimonio de las mujeres en general y de estas hijas en particular. Pero también, no era justo eso, también habla de cómo se puede mover hacia adelante, ¿no? O sea, procesos de justicia también dentro del espacio doméstico, si lo hay, ¿no? Porque lo que tú hablas es una relación de violencia desde el inicio, ¿no? Es decir, no es solamente con castigar a la hija, es castigar a una hija otra también, ¿no? Es decir, él ha creado una hija en su propia narrativa para crearse a él como padre benévolo, como hombre, ¿no? Perfecto en la casa para poder separarlo. A mí lo que me parece muy interesante de lo que dices es justo qué ocurre cuando a la población se le muestra esto, ¿no? A todo, es decir,
el conflicto en sí, ¿no? La crisis en la que entra toda esta subjetividad interna y está cada vez más explorado, ¿no? O sea, es Natalia Almada en El General, que es todo una narrativa de Porfirio Díaz desde la intimidad de la casa y desde la afuera, o acaba de salir ahora mismo un documental que se llama Algo quema de Mauricio Obando también, pero está narrado desde la perspectiva del hijo. ¿No? Y a mí eso es lo que más me interesa, es decir, cómo estos espacios, que es lo que tú dices, se pueden finalmente reescribir en un proceso de justicia hacia adelante, ¿no? Es decir, si conseguimos resolver este conflicto de memoria interna, ¿no? de esa disyunción de poder ser padre y a la vez poder ser torturador, y cómo, ¿no? Hay que reconstruir esa subjetividad porque esa persona se entendía a sí mismo como ambos. Así que la sociedad hacia el futuro también tiene que entenderles, ¿no? No van a desaparecer, va a haber procesos de justicia, pero vamos a seguir existiendo todos juntos. A mí, yo creo que a nivel de potencia, de resolución, de construcción de un mundo, yo creo que es lo que más me resuena en lo que estás diciendo. Pau, ¿ibas a decir algo? Sí. Perdón. O sea, estaba pensando, es que, claro, hay como ahí claro, con todo lo que, o sea, lo que me comentaba Mariela sobre estos testimonios que vienen a interpelar una forma de construcción también, ¿no es cierto?, de la historia de la memoria reciente, de las formas de violencia. También estaba pensando, bueno, se me apareció mucho una imagen y una cuestión que estamos trabajando igual todavía, pero que tiene que ver con que, por ejemplo, los archivos de estas artistas que guardaron, digamos, memorias de acciones que son además muy invisibles. Yo lo que les muestro ahora no es que son parte de libros ni nada por el estilo, hay muy poco registro y visibilización de estas acciones que son además mucho más, a veces más micropolíticas o que son más, digamos, en una escala no del lenguaje internacional del arte, sino que son escalas más domésticas, por decirlo así, en el contexto antidictatorial. Pero justamente en esos archivos hemos encontrado, por ejemplo, cómo estas artistas utilizaban mucho imágenes de mujeres detenidas desaparecidas, porque en el relato más como oficial, ¿no es cierto?, de las luchas por la memoria en Chile se habla mucho de la noción de detenidos desaparecidos, existía la organización de familiares de detenidos desaparecidos, y donde también, por supuesto, se luchaba por saber el paradero de mujeres, pero el título, ¿no?, era el detenido desaparecido es una figura, bueno, tanto en Argentina como en Chile, ¿no es cierto?, bueno, llenado de horror nuestra historia. Pero también es muy interesante cómo justamente estas artistas mujeres guardan todos los registros de las acciones que realizaron, de las acciones, bueno, estético-políticas, ¿no es cierto?, que realizaron para la visibilización de las mujeres, ¿no? ¿Y qué tipo de mujeres? Por ejemplo, mujeres, en el caso de Luz Donoso hizo una serie de obras y de acciones con el rostro de una mujer que es Lila Valdenegro, detenida desaparecida hasta el día de hoy, que fue detenida sin tener ella militancia política, sino que fue secuestrada en su casa, ya que su marido era militante del Partido Comunista. Esos tipos digamos, de acciones que se llevaban adelante y que dejaban también invisibilizada. Ella era dueña de casa, ella estaba en su casa y la llevaron justamente para poder, digamos, dar con el paradero de su marido. Y esas historias quedan un poco, de cierta manera, no sé si invisibilizadas, pero quedan como en un segundo plano, ¿no? Nuevamente, volviendo sobre esta noción, digamos, de la historia que es contada por unos, ¿no es cierto?, la historia que está escrita por un tipo de sujeto que está puesto en la historia en un espacio de visibilidad mayor. Y por otro lado también otra forma en que va apareciendo la figura de mujeres es una acción que hace justamente el colectivo Acciones de Arte donde participaba Lottie Rosenfeld, que es Viuda, que es la imagen de la mujer viuda, ¿no? Entonces, de una viuda de un detenido desaparecido. Aparecen estas dos imágenes que no son parte de la historia a lo mejor oficial, que no están, digamos, que entran también como a desordenar un poquito los relatos, ¿no? Entran ahí a decir cosas que estaban dichas como fuera de escena. Y creo que yo creo que es el momento también, estamos en un cierto momento de poder empezar a procesar esto también como parte de una historia que necesita de todas maneras
una política de la memoria que necesita ser revisada, ¿no? Es necesario, muy necesario, el relato de las instituciones que tenemos, por lo menos acá también en Chile, ¿no es cierto?, que han hecho un trabajo invaluable, fundamental, ¿no es cierto?, como puede ser el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, pero que vienen estos otros archivos, estos otros testimonios, estas otras historias a interpelar un poco esa construcción que no puede ser tampoco, bueno, una construcción, digamos, una estructura fija, ¿no?, sino que necesita también cuotas de porosidad respecto de lo que va apareciendo, de lo que va emergiendo, de lo que no es llamado, no es convocado, sino que emerge nomás. Entonces, bueno, ahí hice como una conexión entre estos movimientos. No, pero es perfecto, ¿no? Porque son afectividades compartidas, que es justamente, ¿no?, en ese momento, ese instante, ¿no?, que todavía no se resuelve como físico, pero que aparece en la intimidad de ese archivo. Y es esa necesidad, ¿no?, de lo privado y lo público, que se establece justo en el momento de la intimidad, ¿no?, que necesita de los dos, de la palabra que todavía no se nombra, etcétera, etcétera. Mariela, ¿quieres añadir algo? No, ya no tengo más ideas. Paulina, ¿te gustaría añadir algo más? No, tampoco, está bien. Pues yo desde aquí no tenemos preguntas en el Facebook y Mariela ya contestó a la de Pato, que ha tenido que salir justo ahora porque el toque de queda aparece ahora, ¿no?, en Valparaíso, donde está. Así que Paulina, tú lo debes de saber muy bien. Y solo quería de nuevo agradeceros esta participación, este compartir el conversatorio en esta intemperie. Y a quienes nos están escuchando en esta noche, muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo. Y no se pierdan, por favor, la semana que viene, las 2 últimas sesiones dentro del eje de la polarización en el paisaje social y la desinformación en las redes tecnodigitales. Pueden encontrar la información de las mesas y los panelistas, así como los registros, el registro de los enlaces de Zoom en la página de Facebook del Seminario Intemperie. Y nada más, desde aquí, saludos desde la intemperie, buenas noches. Thank you.